Al llegar a los últimos capítulos de Santiago, Santiago vuelve más insistente. Él está muy preocupado de que haya personas que piensan que son creyentes, pero no lo son. Ha estado constantemente haciendo contraste entre creyente y no creyente. Hemos visto que nos ha proporcionado pruebas de la fe verdadera. Tal como en tiempo de Santiago, así hoy mismo en la congregación hay personas que tienen la fe viva y personas que tienen la fe muerta, una fe que no les puede salvar. Cuando Santiago en versículo 6 de capítulo 4 dice que Dios resiste a los soberbios, no puede estar hablando de creyentes. El resto del versículo dice, da gracia a los humildes. Ahí está el contraste, inconverso y creyente. Mantenga en mente ese contexto de Santiago en su contraste entre estos dos grupos. Algunos piensan que Santiago aquí en esta porción está hablando a creyentes en versículos 6 a 10, pero sería romper el esquema que hasta ahora se ha mantenido. Considere lo siguiente, Dios no retiene la gracia de los suyos. Si pecamos, nos extiende la gracia para cada pecado, gracia que salva, gracia que perdona, gracia que santifica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios fluye a nosotros. Él da gracia a los humildes. Eso no es una categoría de creyente, como si fuera creyentes humildes y creyentes soberbios. No, es una definición, la gracia a los humildes, es una definición de creyente. Todos los que se han reconocido su pecado, que se han humillado en venir a Dios a través de Cristo para la salvación, son los que continuamente reciben la gracia de Dios. Si Dios retuviera la gracia de un creyente orgulloso, se condenaría eternamente a tal creyente. Pero eso no coincide con su palabra. Humildes se refieren a los creyentes de todos los tiempos. Los soberbios se refieren a los no creyentes. Dios resiste a los no creyentes, a los soberbios. La palabra resistir significa ponerse en batalla contra un enemigo. Dios toma posiciones de batalla contra los soberbios. Dios es el enemigo activo y agresivo contra los soberbios, los amadores de este mundo, los que confían en la sabiduría humana, los que son impulsados por su espíritu envidioso. Dios dice, yo estoy contra los que no son creyentes. Juan 3:36 dice, la ira de Dios está sobre ellos. Se identifican como soberbios. ¿Por qué? ¿Por qué se identifican como soberbios? Porque no se someten a Dios. Dios da y Dios concede. Esto es el meollo de este pasaje. Dios concede la gracia que salva a los humildes. Sabemos que Dios salva a los que en su soberana voluntad escoge para la salvación, pero debe haber una respuesta de parte del hombre. Y Santiago quiere que el hombre responda a Dios en humildad. Esto se convierte en otra prueba de fe, la humildad. Y Santiago da claros e inconfundibles mandatos que nos llaman para la humildad que salva. En versículos 7 a 10, Santiago da mandatos que nunca podrían aplicarse a los creyentes. Son los que, según estos mandatos, para los que nunca se han sometido a Dios, son llamados pecadores. Cada vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra pecadores, se usa para referirse a personas no creyentes. Son los que se ríen y se gozan en su pecado, cuando deberían llorar y lamentar. Son los de doble ánimo, de corazón dividido, tratando de manejar a los dos lados. Son personas soberbias y contra las cuales Dios se posiciona en batalla. No pueden ser creyentes.
Ellos necesitan la gracia de Dios, la gracia que les puede salvar. Pero ¿cómo lo puedes conseguir? Aquí Santiago presenta la diferencia. La diferencia es la humildad. La humildad verdadera que resulta en la salvación. Lo que hace en una serie de mandatos, creo que son 10 mandatos, que mira la salvación desde el punto de vista de la responsabilidad humana. Hoy veremos 4 elementos básicos de la fe humilde. La fe humilde y verdadera que ocurre desde la perspectiva del hombre en el corazón verdaderamente humilde que recibe la gracia. El primer elemento, la humildad verdadera, produce una rendición radical. Veamos el versículo 7 de Santiago 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El corazón que viene a Dios tiene que venir a darle su vida entera. Esa rendición tiene 2 lados, tal como una moneda tiene 2 lados. El primer lado es someteos a Dios. Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa esa frase? Significa alinearse bajo la autoridad de Dios. Se usa de las tropas bajo el general. Cada soldado tiene que ponerse en su rango bajo la autoridad de Dios. Recuerda, Santiago está hablando a no cristianos acá. Esto es una llamada a la salvación. La humildad verdadera empieza con una sumisión consciente y voluntaria a la soberana autoridad de Dios. Es exactamente lo que Santiago nos pide en este pasaje. Es nuestra responsabilidad de ponernos bajo la autoridad de Dios, de someternos a Él. Usando la ilustración militar, cuando uno se inscribe en las Fuerzas Armadas, aquella persona juramenta su sumisión y lealtad a sus superiores y obediencia no cuestionadas a las autoridades, a las órdenes que se le da. Aquel hombre está puesto bajo la autoridad de un superior. Si esa autoridad da una orden, el soldado está obligado a obedecer, a seguir el liderazgo. Igual como el cristiano, como la persona que se someta a Dios, tiene que ponerse bajo la autoridad de Dios. Indica hacer la voluntad de Dios de todo corazón sin importar el costo. Aquí, someteos a Dios no es una palabra pasiva de ceder en esta ocasión o ceder a algún aspecto, como el ejemplo de Saulo en camino a Damasco. Las primeras palabras de su boca después de su encuentro con Dios era: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Deme mis órdenes. Entendió lo que estaba pasando. Una sumisión total a Cristo. Era ponerse debajo de su autoridad. Esta sumisión ocurre en contexto de un cambio total. Antes era enemigo de Dios y ahora es su leal súbdito. Al aceptar a Jesucristo, usted se está rindiendo totalmente a Él. Mire, ¿cómo era antes de la salvación? Para esto, ven conmigo a Romanos 10, versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Busca salvarse a su manera. Tiene que ser a su manera. No se sujetan a Dios. Está en rebeldía contra Dios. Espera que Dios se ajuste a su criterio, a sus demandas. Es como decir, si me quiere Dios, Dios tendrá que ajustar sus demandas a lo que yo ofrezco. Esto es la definición misma de un hombre perdido eternamente. Lo que implica la salvación lo vemos en Lucas 14, 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Discípulo en este contexto, Cristo está hablando de la salvación. No puede ser salvo si no está dispuesto a cumplir mi voluntad,
si tiene que hacer su propia cosa, no es digno de mí. La gracia de la salvación empieza con una sumisión, una entrega de su vida completa a Jesús. Es decir, no a uno mismo y sí a la autoridad de Dios en su vida. Es un asunto de quién manda en su vida. Es cambiar un amo, Satanás, por otro amo superior, Jesucristo. Entonces esa es una cara de la moneda, someteos a Dios. Pero vemos a otra cara de la moneda. Volvemos al versículo 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La otra cara de la moneda no solo se somete a Dios, sino se resiste. Significa estar firme contra. Resistir al diablo, estar firme contra el diablo. La humildad verdadera toma su posición firme contra el diablo y el diablo se huirá. Toma su posición, estar firme contra todo lo que Satanás representa, todo lo que él promueve. Mire, aquí no hay campo neutral. Hacerse amigo de Dios lo convierte en un enemigo de Satanás. Tal como vimos la semana pasada, ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Antes era hijo del diablo, sujetado a su control, y ahora toma su posición contra él. Cambia totalmente su lealtad. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos antes. Ahora tenemos que ponernos en posición en contra del diablo. Ninguna persona está exento de la autoridad. La persona no regenerada piensa que es independiente, es libre, pero no es libre. Está en total esclavitud a Satanás, el enemigo de Dios. La única respuesta a esta esclavitud es Jesucristo. Está dispuesto de dejar su lealtad al diablo y vivir para Dios. Está dispuesto a hacer lo que Dios le dice por el resto de su vida. A venir bajo un nuevo Señor, Satanás huye. Al aceptar al nuevo Señor, un nuevo amo, el diablo ya no tiene autoridad, no tiene derecho sobre su vida, no le puede controlar. Mire, ninguno puede servir a dos amos. Ahí está la decisión bien clara. Satanás sale cuando nos ponemos bajo nueva autoridad, la autoridad de Cristo. Se rompe la esclavitud. Ya tiene un nuevo amo, un nuevo rey, un nuevo Señor. Y en este nuevo amo Dios nos da una nueva relación a sí mismo. Satanás ya está vencido. Ya no le puede controlar. No le puede obligar. Entonces el primer elemento es una rendición total, una rendición radical. El segundo elemento es la humildad verdadera, produce un compromiso de amar y adorar a Jesús. Veamos a versículo 8 de Santiago 4. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El corazón transformado clama para una relación de intimidad con el Dios vivo. Salvación no es algo que usted consigue, es una comunión viva que inicia con Dios. No es creer o afirmar un sistema de creencias o una declaración doctrinal, es conocer a Dios. Es el desarrollo de una relación de amor íntimo con Dios. Mire lo que dice, acercaos a Dios.
La humildad verdadera produce el anhelo de corazón de adorar a Dios. Es el, perdón, es el acercarse que anhela una relación íntima y amorosa con Dios. Es entrar en comunión con Él como adorador verdadero. Lo que Dios realmente quiere es que los que se acercan a Él se acercan con corazón puro y corazón sincero. Mire lo que dice en contraste en Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Perdón. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que es el que les ha sido enseñado. No se puede acercar a Dios con palabrería, diciendo palabras correctas, repitiendo oraciones enlatadas, cuando el corazón está lejos de Él. Esto es el estado de hombre no redimido. Necesita una intervención de Dios. ¿Cómo puede acercarse entonces para tener comunión? Se necesita la aplicación del sacrificio de Cristo, aplicada a su vida. Solo puede acercarse a Dios por medio de la redención de Cristo, de responder a su invitación de salvación. Aquí hay gracia, aquí hay misericordia, si su corazón está correcto. Y Dios ofrece ese cambio de corazón que usted necesita. Solo así, con un corazón redimido, puede satisfacer ese anhelo de acercarse a Dios y tener comunión íntima con Él. Como prueba de la salvación, pregúntese, ¿hay un anhelo en mi corazón para comunión con Dios vivo y verdadero? ¿Hay ese anhelo de doblar la rodilla y adorar a Dios verdadero? ¿Deseo amarle a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza? Eso es evidencia de un cristiano, de un corazón redimido. Si nosotros nos acercamos a Él con un corazón correcto, Él se acerca a nosotros. Otra vez en Santiago dice, y Él, dice en versículo 8, se acercará a vosotros. Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. A venir a Él y aceptar su perdón, el cambio radical que hace en nuestra vida. Él nos da esa relación íntima con sí mismo. Una vez éramos los que odiaban a Dios, rebeldes contra Él, huyendo de su presencia. Ahora anhelamos conocer a Dios, amar a Dios, tener comunión con Dios, acercarnos a Él. Y Él ha prometido acercarse a nosotros. Viene a nosotros. Mire lo que dice en Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y otra vez en Zacarías. Dice en Zacarías 1:3, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Acerquemos a Él, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y nos da esa relación íntima con Él, ese anhelo, ese compromiso de amar y adorar a Dios. El tercer elemento que la humildad verdadera produce es la hambre para santidad. La última parte del versículo 8 de Santiago 4. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
La salvación de Dios no es un mero trámite para asegurarle el cielo. Es un cambio radical que transforma los anhelos de su vida. Pecadores, limpiar las manos. Habla de una vida limpia. Tiene su trasfondo en el lavamiento de manos ceremonial. El sacerdote hizo esa limpieza antes de entrar ante Dios. Implica purgar, purificar, limpiar. Dios está separado de los que se caracterizan con una vida sucia. Mire lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios está separado de los que se caracterizan. Mire lo que dice en Santiago, pecadores. Está hablando de personas no creyentes. Dicen que están separados de mí. Las manos son símbolo de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestros hechos. Habla de lo externo de nuestra vida. Limpiad lo externo de su vida. ¿Por qué? Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Limpiad las manos. Desea ser limpio. Humíllese ante Dios y decir, yo no puedo limpiarme. Venga a Dios para su limpieza. Solo Dios puede limpiar la vida. Solo Dios puede cambiar lo que hace la vida, porque pone una nueva vida en la persona. Mire lo que dice otra vez en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios pone el nuevo corazón hambriento de vivir en santidad, de hacer lo que le honra. Mateo 5, versículo 6, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién la pone ahí? Dios le pone ahí. En la salvación el corazón responde a estos mandamientos, se somete a Dios y dice no al amo anterior. Después, la segunda parte, o la tercera parte, dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No solo gira del pecado que usted hace externamente, sino que haga un giro de pecado que es lo que define a usted en su interior. Eso incluye los pensamientos, las motivaciones, los deseos. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el corazón del hombre no redimido no mora el bien, lo tiene engañado. Es de doble ánimo. Piense que puede tener los dos lados. No puede purificar su propio corazón. Se purifica su corazón al aceptar y reconocer su pecado, al entregar su vida a Dios y aceptar la salvación que solo Dios ofrece. Dios exige un corazón transformado, pero solo Él puede dárselo. Pero mire lo que ha prometido. Ezequiel 36, versículos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire qué promesa. Pregúntese, ¿tengo yo hambre de santidad? La humildad verdadera se consiste también en esa santidad, hambre de santidad que Dios pone cuando salva a una persona. Me ha puesto Dios un nuevo corazón en mí que quiere vivir en santidad, con manos limpias y corazón puro. ¿Se caracteriza mi vida por ello? Si estuviera en un juicio, existiría suficiente evidencia para mostrar que soy cristiano de verdad. Los elementos que hemos visto de la humildad verdadera: rendición completa a Dios, compromiso de amar y adorar a Dios, y hambre para la santidad. En última instancia, el último elemento que quisiéramos señalar es la humildad verdadera. Produce un espíritu de remordimiento sobre el pecado. Versículo 9 de Santiago 4. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. La emoción de quebranto por el pecado que acompaña un arrepentimiento. Tristemente, algunas personas nunca llegan a la salvación porque no se sienten lo suficientemente miserables en su pecado. Afligidos, dice versículo 9. Produce aflicción. Significa sentirse absolutamente miserable y totalmente vil. Se refiere a grado de vergüenza interno a reconocer su pecaminosidad. La persona que viene a Cristo no es una persona que responde emocionalmente a escuchar una historia de la salvación o uno que se levante la mano. La persona que viene a Cristo es la persona que es tan sobrecargada de su vergüenza y miseria debido a su pecado. Reconoce su verdadera situación de condenación a Dios. Afligidos y lamentad. La humildad verdadera produce lamento. Ese es un lamento que se usa para los muertos. Lamenta en cuanto a su pecado. Es que se quebranta, es un duelo intenso, es un dolor interno. Es la manera que nuestro espíritu muestra nuestra aflicción. Y llorar produce la expresión externa de la tristeza profunda y genuina por nuestros pecados. Se refiere de lágrimas de vergüenza, lágrimas de lamento. Lamento es como miseria, es un reconocimiento de nuestro estado. Nos reconocemos. El lamento es como el espíritu responde a ese reconocimiento. El llanto es como responde el cuerpo. Sigue Santiago, dice, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Produce un espíritu que separa la persona de su pasado y de todo lo que el mundo era para él. Las palabras risa y gozo, lo que era normal para la persona, indica la risa superficial descuidada de personas indulgentes en sus deseos y placeres, de los necios que rechazan a Dios, de los que ni siquiera dan pensamiento de Dios, ni de vida, ni de muerte, ni de pecado, ni juicio, ni santidad. Son amigos del mundo, viviendo en el mundo, riéndose y celebrando en sus fiestas sin pensar en las circunstancias. ¿Qué pasa con estas personas? Cuando encuentra la humildad verdadera delante de Dios, se convierte en lloro, se convierte en tristeza. Una vergüenza tan intensa que se viene cabizbaja, sin poder ni levantar la cabeza por el peso de nuestro pecado.
como el publicano que vino, Dios sea propicio a mí, pecador. Todas estas tristezas le llevan a la persona al arrepentimiento. Arrepentirse es acusarnos y condenarnos por nuestro merecido. Merecimos el infierno. Y Dios es justo en ponerse como enemigo contra nosotros y condenarnos. Vernos así nos hace separarnos de los pecados que nosotros hemos chineados y familiarizados en nuestra vida, de la manera que nunca tendrán más lugar en nuestra vida. Ese es el remordimiento por nuestro pecado, una separación de lo que éramos. Santiago aquí está hablando de la prueba de fe. En versículo 10 nos da un resumen. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago está llamando a la fe que salva. La prueba de su fe es la verdadera humildad. Humillaos delante del Señor. Como hemos visto en todo este pasaje, desde la perspectiva humana tenemos que humillarnos en todo aspecto, bajarnos de categoría delante del Señor, frente a su 3 veces santa presencia, consciente que nos mira, consciente de quién es, infinitamente santo, soberano, majestuoso, Dios. Como Isaías, al ver a Dios, vemos a nosotros y somos tan indignos, tan sucios. Todo lo que vemos es nuestro pecado. Somos dignos de eterna condenación. Decimos, ay de nosotros. Nos postramos a sus pies temblando con temor porque Él sabe todo de nosotros. Al llegar a ese punto, venimos al punto que Él nos puede exaltar, nos puede salvar. Y la última parte de este versículo dice, y Él os exaltará. ¿Exaltarnos a qué? Por la gracia que nos salva, estamos exaltados a la santificación, en última instancia a la gloria con Él. Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos eleva a lugares celestiales, a dominio de Dios, donde habita Dios. En versículo 7 del mismo capítulo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y siguen más las bendiciones que recibimos en el resto de este capítulo. Y Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, nos puso en su reino para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La humildad que Santiago dice aquí es una prueba de la fe, una prueba de la fe que salva. ¿Qué busca? Que el pecador se humille. ¿Qué significa? Que el pecador tenga una rendición radical, que se someta a Dios y toma su posición contra el diablo. Que el pecador tenga un corazón que anhela conocer y amar y adorar a Dios verdadero. Que el pecador tenga hambre para la santidad, un espíritu de quebranto delante de Dios. Y que el pecador tenga remordimiento sobre su pecado, que lo separe del pasado y de todo lo que era el mundo. Eso es como la salvación se mira desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros, los seres humanos. ¿Cómo se mira usted? ¿Hay evidencia de su salvación? Dios no está jugando. No es asunto de manipular apariencias. ¿Es usted salvo? ¿Pasaría la prueba? ¿Es evidente todo esto en su vida? Dice, pero yo pensaba que estaba hablando a creyentes, está pidiendo a pecadores hacer estas cosas. ¿Cómo podrían hacerlo? Mire, Santiago los llamó a hacerlo. Cristo llamó a pecadores a hacerlo. Los profetas llamaron a pecadores a hacerlo.
Pero nosotros sabemos muy bien que solo sería posible con la gracia interventora de Cristo. Por eso el milagro se hace evidente. No juegue con Dios. Ven a Él. Oremos. Padre, te doy gracias por tu gran misericordia, por su infinita gracia que intervino en nuestra vida y que produjo esa humildad delante de ti. Te pido que alguno que no se encuentra salvo por la gracia, que se exalta en su pecado, que se humille delante de ti de esa forma. En nombre de Jesús. Amén.